Agradecemos la presencia de vicerrectores que nos acompañan, autoridades académicas de otras facultades, de institutos, de departamentos de la universidad, colegas de la Facultad de Humanidades, profesores y compañeros que nos acompañan de otras unidades de la universidad. Realmente para la Universidad Rafael Andiga y para la Facultad de Humanidades es un honor contar con la presencia de la doctora Cortina en este espacio, de forma conjunta con el decano Héctor Estrella, que nos acompaña acá, pues, y con los demás colegas de la Facultad de Humanidades. Le damos las gracias por compartir con nosotros este conversatorio. Todos, o casi todos los que estamos acá, hemos estado ayer en la lección inaugural, así que vamos a omitir la presentación del currículum de la doctora Cortina. Todos sabemos con quién estamos tratando y la calidad de persona que ella es, tanto en el área académica, profesionalmente, pero sobre todo humanamente, y pues omitimos esta parte, y creo que lo importante y lo que todos deseamos es escucharla. Así que la doctora Cortina compartirá con nosotros entre 20 y 25 minutos, dándonos una descripción sobre su texto, y después abriremos el espacio para poder dialogar con ella, para que de veras cumplamos con esto de conversatorio. Así que cedo la palabra a la doctora. Bienvenida y un gusto que esté entre nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a estar en esta valiosísima universidad, y no solamente ayer poder pronunciar una conferencia, sino hoy tener un conversatorio, que es lo más interesante, porque es el momento en el que se intercambian las opiniones, los argumentos, y vamos construyendo ese mundo deliberativo que es el que queremos al fin y al cabo, no el emotivista, sino el mundo de la argumentación y el diálogo. Entonces, muchas gracias por estar aquí presentes, por estar dispuestos aquí a compartir un rato sobre un tema que creo que es de interés también para todos. Por supuesto, a las autoridades y a todo el mundo mi agradecimiento, y además por la cálida acogida que me han dispensado aquí en Guatemala. Me he sentido como en casa. Bueno, yo creo que mejor que en casa, porque normalmente en casa no me tratan uno tan bien, sino que se está mejor en estos lugares en los que la hospitalidad es tan maravillosa, ¿no? Muchas gracias por la acogida, y bueno, espero que tengamos un rato fructífero de diálogo. Yo voy a empezar a hablar porque alguien tiene que romper el fuego, y efectivamente, como ha dicho el vicedecano, voy a comentar un poco en qué consiste el tema del libro de la aporofobia, y empezaré. Vi que les mandaron a ustedes una recomendación de lecturas, entre las cuales, o de vídeos, entre las cuales venía una charla TED que di en la Universidad Politécnica de Valencia, y voy a seguir mucho la línea de la charla TED, porque como saben son de esas horrorosas charlas en las que hay que decir en 12 minutos lo fundamental, y hay que aprenderlo prácticamente de memoria, y casi podría recitarlo. En aquella charla me dijeron que se trataba de vender una idea a un público, había que venderle una idea en 12 minutos. Y entonces pues empecé diciéndole a la gente: vengo a vender una idea, vengo a vender una palabra. Una palabra que es tan reciente como un revolucionario. La palabra es aporofobia, y es tan reciente, la charla TED fue el 28 de febrero de 2018, tan reciente como que fue el día 20 de diciembre de 2017, cuando la Real Academia de la Lengua Española le dio entrada en el diccionario. Se trata de una palabra revolucionaria que intenta cambiar la realidad de alguna manera, y lo que vamos a comentar es por qué, cómo nació y qué se propone. Y para hacerlo, yo me preguntaba en aquella charla, ¿pero para qué necesitamos más palabras con tantas que ya tenemos? En el diccionario todos los años se añaden una enorme cantidad de palabras, tenemos
¿Para qué necesitamos palabras? Y yo quería empezar respondiendo, como hago en el libro, citando unas palabras de ese texto extraordinario de Gabriel García Márquez, que es el comienzo de 100 años de soledad. Si lo recuerdan, en 100 años de soledad, García Márquez empieza el libro con las siguientes palabras: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas en la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaba por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Como saben los presentes, porque pertenecen a este ámbito del mundo, lo que está describiendo Gabriel García Márquez es el libro del Génesis, pero el Génesis no se sitúa ahora entre el Tigris y el Éufrates, sino que se sitúa en la aldea de Macondo. Es el comienzo del mundo y es un comienzo tal que las cosas carecen de nombre y hay que señalarlas con el dedo. La historia humana es una historia que consiste en poner nombres a las cosas en muy buena medida, porque cuando no tienen un nombre no las podemos llevar a la reflexión, no las podemos llevar a la conciencia, no las podemos llevar al diálogo. Y se trata de ir poniendo nombres a las cosas. Pero ocurre que hay cosas que se pueden señalar con el dedo, como las casas de barro y caña brava, como las piedras del río. Pero ¿cómo se señala la belleza? ¿Cómo se señala el amor? ¿Cómo se señala la democracia? ¿Cómo se señalan todas esas realidades que no tienen un cuerpo físico, sino que tienen un cuerpo espiritual y material? ¿Cómo se les señala con el dedo? Es necesario ponerles nombre. Bueno, y esta es un poco la historia del libro del Génesis, cuando Adán va poniendo nombres a todos los animales, a todas las plantas, a todo el universo, porque es la manera en que se convierten en cosa nuestra, en parte nuestra. A mí me parecía que había una realidad social, no una realidad física, que no tenía nombre y que había que ponerle el nombre porque es la manera de poder llevarlo a la conciencia, a la reflexión, al diálogo. Era la manera de pensar si es verdad que esa realidad existe y en el caso de que sí exista, qué actitud queremos tomar ante ella. Y por eso me pareció importante nombrar esa realidad que creo que es el rechazo al pobre, el desprecio al pobre. La historia venía de un poco de antiguo. Yo colaboraba en un diario y entonces teníamos unas páginas de creación ética en los años 90 y en una ocasión había que hablar de que en el Mediterráneo había unos encuentros entre gentes diversas y todo el mundo hablaba de xenofobia y todo el mundo decía vamos a despreciar a los que vienen del otro lado del estrecho, de los que vienen de África, porque somos xenófobos y la xenofobia es uno de los grandes problemas. Y yo ya desde el año 92, 94 me empecé a preguntar y pregunto a los presentes, porque esto es un conversatorio, ahora estoy hablando yo y tengo el micrófono, pero luego lo tendrán los aquí presentes. La pregunta era, efectivamente, ¿somos tan xenófobos, nos molestan tanto los extranjeros o molestan algún tipo de extranjeros y no tanto otros? Y efectivamente empecé a reflexionar sobre que no nos molestan los turistas, que es lo que comenté ayer también. No nos molestan los turistas porque en España son la principal fuente de riqueza. El Producto Interior Bruto español tiene como principal fuente de riqueza los turistas y los turistas son extranjeros y sin embargo a nadie le molestan. Más bien dicen muy contentos que este año han venido no sé cuántos millones, han venido menos que el año pasado y eso debe ser porque se van a Egipto, porque en Egipto ahora están más tranquilos y a la gente le sabe mal que se vayan a Egipto cuando tendrían que alegrarse porque en Egipto están más tranquilos y por eso puede ir también el turismo. Pero la gente lo que quiere es que vengan los turistas extranjeros y efectivamente que dejen su dinero, que llenen los hoteles, que llenen las fondas y los restaurantes, porque eso es lo que todo el mundo está deseando a fin de cuentas. Bueno, no parece que molesten tanto los extranjeros, no parece que haya tanto xenofobia, porque xenos es extranjero, y fobeo, temer, recelar, odiar,
especial. Entonces pensé que hacía falta una palabra, porque había otros que sí molestaban, y eran los que venían en las pateras, los que cruzaban el estrecho y se quedaban, han muerto millones de gentes en el estrecho. Esa gente sí que molestaba, se ponía una valla, no se les recibía con hospitalidad, sino con hostilidad. Esas dos palabras que se enfrentan, hospitalidad, hostilidad. La hospitalidad con el turista, la hostilidad con el inmigrante, con el refugiado, con el que no solo es extranjero, sino que además es pobre. Tan es así que no sé si acá existe, pero en España han creado un grado de ciencias de la hospitalidad. Y esas ciencias de la hospitalidad están pensadas para el turismo. Se trata de ser hospitalarios con los turistas y entonces la gente aprende cómo cuidar al turista para que vuelva. Justo lo contrario que se hace con el inmigrante, que no vuelva, que se vaya y que no se le ocurra volver de ninguna manera. Son dos actitudes radicalmente distintas. La cuestión es, ¿merecen el mismo nombre o hay que encontrar otro nombre? Entonces busqué en mi diccionario de griego, que guardaba del tiempo del bachillerato, y estuve buscando cómo se dice pobre, y encontré la palabra áporos. Áporos es el que no tiene recursos, el que no tiene salida, de ahí viene también la palabra aporía, que como son en los presentes quiere decir callejón sin salida. La aporía no tiene salida, el áporos es el que no tiene salida, el que no tiene recursos, el que no parece que puede aportar nada bueno y nada interesante. Y entonces me pareció que era bueno construir la palabra aporofobia. Escribí un artículo el año 2000 en el diario El País, en el que colaboro bastante frecuentemente, que llevaba por título Aporofobia, y allí les decía, sería bueno que la Real Academia, que acepta palabras tan extrañas, pues que por fin acepte una palabra que tiene mucho sentido, que es la palabra aporofobia, y entonces se construiría del siguiente modo. De áporos, del griego, áporos, fobeo, dícese de... se ponen todas las palabras del diccionario, se lo daban bandeja, esto fue el año 2000, lo aceptaron en 2017. Hay que aprender que la constancia de vez en cuando tiene éxito, porque les costó lo suyo, pero al final la palabra pues apareció en el diccionario y además se le reconoció como palabra del año con todos los honores y no se puede pedir más. Entonces el periodista pregunta rápidamente, ¿está usted contenta de que se haya aceptado la palabra? Porque a todo el mundo le parece una hazaña. A mí no me parece una hazaña, a mí me parece una vulgaridad, pero a todo el mundo le parece importante, le parece no sé cuánto, si está contenta. Y yo, hombre, estoy contenta hasta cierto punto. Estoy contenta de que se haya aceptado la palabra. Lo que no estoy contenta es de que efectivamente responda a una realidad, porque lo que me gustaría es una haberla necesitado. Eso sería lo maravilloso. Y si se me ha ocurrido que necesitábamos una palabra es para señalar que existe un fenómeno social, una patología social, que es el rechazo al pobre, que es el odio al pobre, que existe y por eso hacía falta ponerle una palabra para que la reconociéramos. Y fue muy interesante que por este tiempo, no sé si saben que desde el punto de vista meteorológico, las agencias meteorológicas ponen nombres a los huracanes, a todas las desgracias climatológicas. Yo siempre me preguntaba por qué tienen nombres tan bonitos, Carmen, Jaime, y después resulta que es un huracán devastador. Y dicen que las agencias que ponen el nombre porque las personas, la gente, cuando un fenómeno atmosférico tiene un nombre, lo reconocen y se previenen contra él. Lo reconocen y se previenen contra él. Viene Gabriel y la gente dice, ah, viene Gabriel, hay que prevenirse. Viene Carmen, hay que prevenirse. Bueno, yo necesitaba algo así, necesitábamos un nombre, porque creo que esto no es una catástrofe atmosférica, sino una catástrofe social. Y de las catástrofes sociales hay que defenderse, hay que reconocerlas primero, ponerles cara, elevarlo a la conciencia, porque si no funciona como la ideología, que como saben, desde el punto de vista marxista es esa visión deformada y deformante de la realidad que le permite a la clase dominante proseguir con la dominación. Cuando algo funciona solapadamente y no lo reconocemos, entonces sigue dominando, pero no le hemos puesto cara, no sabemos qué está. Lo primero que había que hacer es ponerle un nombre para reconocer si eso funciona
Y además, realmente no he hecho un trabajo de investigación, pero sí que he hablado de este tema en muchos lugares desde hace bastantes años, y la confirmación fue la de que siempre el público, sobre todo los jóvenes, reaccionaban diciendo sí que es verdad, eso es lo que nos pasa. Que efectivamente relegamos a los que parece que no tienen nada interesante que darnos a cambio y sin embargo intentamos entablar amistad con lo que sí que nos pueden proporcionar cosas, como ya aquellos compañeros que están bien situados y hoy por ti, mañana por mí, nos pueden dar alguna cosa a cambio. Y los jóvenes, que en ese sentido son bastante más sinceros, ponían cara a decir, efectivamente, eso es lo que nos pasa. Nos gusta decir que tenemos un tío que es catedrático de universidad y no nos gusta decir que tenemos un tío que es alguien sin hogar, que vive en la calle X, porque ese preferimos ocultarlo. Con lo cual yo llegaba a la conclusión, y la gente parecía respirar en el mismo sentido, de que nos molestan los pobres, sean extranjeros o sean de la propia familia. A veces los de la propia familia se les oculta más, sencillamente para que no se vea y no pasar la vergüenza de decir que ese efectivamente es pariente mío. Es por lo que volví a la carga con lo de la palabrita dichosa, hasta el punto de que comentaba ayer que tengo un vecino que cuando bajamos en el ascensor me dice aporofobia, para demostrar no me paremos que se nos haga. No digamos que no me lo he aprendido porque ya me lo he aprendido, ¿no? Efectivamente, el constatar que la gente apoyaba esto, y luego otro balón de oxígeno fue una fundación que se llama la Fundación RAIS para personas sin hogar, que me dijeron, te agradecemos mucho la palabra porque la estamos utilizando ya. O sea, había gente que estaba utilizando la palabra, organizaciones solidarias que utilizaban la palabra precisamente para designar el rechazo al pobre, y incluso en España el Ministerio del Interior, cuando hace sus informes de observatorio de delitos de odio, que lo hacen anualmente, incluyeron desde hace ya 4 años la aporofobia con ese nombre. El Ministerio del Interior reconocía como aporofobia esos casos en los que hay un montón de gente que se distrae pues dañando a un mendigo, burlándose del mendigo, incluso quemándole, como han hecho en algunas ocasiones, y eso se está reconociendo ya como un delito de odio, que a petición de un grupo político pues ha pasado al Código Penal. El delito de odio, en este caso el delito contra el pobre, está considerado como un delito y además que tiene por razón el odio. Me animaron y me dijeron nosotros, y ellos escribieron también a la Real Academia diciendo queremos que se reconozca esta palabra porque es un fenómeno al que hay que ponerle nombre. Efectivamente, la cuestión era, bueno, ya tenemos la palabra, y la cuestión es la de decir, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora viene el momento de decir, primero, ¿es verdad o no que existe el rechazo al pobre, que se invisibiliza al pobre, que cuando se pasa por una calle y se encuentra a un pobre, no mira hacia otro lado porque tampoco sabe muy bien qué hacer? Es verdad que ocurre eso, no digo en personas excepcionales, no, me estoy refiriendo a un fenómeno social extendido al que habría que poner el nombre como patología social. ¿Es verdad que existe? Primera pregunta. Como esto es un conversatorio, no les voy a dejar que me contesten todavía, porque a mí me han dicho que hay que hablar 20 o 25 minutos y pienso hablar 20 y 25, y luego ya vienen las preguntas. Pero de entrada, efectivamente, veremos, ¿es verdad o no? Primera cuestión. Yo creo que sí, y por eso tenía tanto interés en todo esto. Y entonces la siguiente pregunta me parece es la de decirse, ¿qué causas hay? Siempre las preguntas son, ¿qué causas hay para la aporofobia? Porque hay que preguntar siempre por las razones. ¿Por qué el desprecio al pobre? ¿Qué ocurre en todas estas cosas? Sería lo primero. Y en el caso de que se descubran causas, etc., viene la gran cuestión. Si es un fenómeno social, ¿estamos de acuerdo en que siga funcionando o sencillamente tomamos una posición de que hay que acabar con ello? Y si hay que acabar con ello, la pregunta es ¿cómo? Entonces, yo escribí este libro, tengo que decir que muy a instancias de una persona a la que quiero mucho, que se llama Jesús Coricho. Cuando digo el nombre me emociono. Bueno, Jesús Coricho es mi marido. Entonces, somos una escuela filosófica, él y yo,
Empezamos hace muchos años con un coche 600, íbamos en nuestros 600 y decíamos, aquí va la escuela, si nos pasa algo se acaba la escuela. Pero con el tiempo hemos ido aumentando y somos bastantes, somos muchos. Algunos hablan de la escuela de Valencia. Somos muchos porque ya hay mucha gente joven, y ahora ya no tan joven, que se han sumado, que son profesores de universidad, de instituto, nos hemos ido sumando mucha gente. Y entonces Jesús me decía, tienes que escribir un libro, no puedes hacer nada más que esté la palabra o que tengas artículos, tienes que escribir un libro. Bueno, pues hubo que escribir el libro. El libro es este, Aporofobia, el rechazo al BOE. Cuando en la editorial pensaron en la portada, está en la editorial Rayos, cuando pensaron en la portada me mandaron varias, y a mí esta me pareció sencillamente espectacular. Me pareció muy buena. Lo que les dije es, lo que siento es que da la sensación de que me estoy refiriendo solo a la pobreza económica. Y me refiero a la pobreza económica, pero no solo. Porque hay otras pobrezas, hay otros desvalimientos. Y normalmente las gentes, cuando, por ejemplo, en una universidad a una persona se la empieza a criticar, se la empieza a dejar de lado, bueno, todo el mundo se retira, ¿no? Se le trata como a un leproso en el sentido bíblico de la palabra. Todo el mundo se retira porque no sea que me contagie, no sea que después. La pobreza es pobreza económica, pero hay otras pobrezas. Siempre hay vulnerables en cada uno de los ámbitos de la vida social, y el vulnerable suele ser alguien al que se deja de lado, no sea cosa que nos contagiemos, no sea cosa que se piense que yo estoy en el mismo bando y se me rechace también. En ese sentido vino el publicar el libro, y entonces lo primero que había que preguntar en él, después de la explicación, del nacimiento de la palabra, etcétera, era, pero hay razones para la aporofobia, hay razones en el ser humano. En este momento estábamos, mi grupo de trabajo, estábamos trabajando sobre neuroética y neuropolítica. Somos un grupo de filósofos, pero estamos convencidos de que la filosofía tiene que estar trabajando en relación con los distintos saberes. La filosofía nunca se puede quedar solo en un aula en la que por enésima vez decimos si Heidegger dijo A o B, que hay que hacerlo también, pero también. Hay que saber si dijo A y B, o si Hegel dijo A o B, o si hay que saber mucho, de eso hay que saber mucho. Pero hay que estar dialogando todo el tiempo con los demás saberes, con las ciencias y con la calle. La filosofía nace de la realidad para la realidad y tiene que dar respuestas a la realidad. Y para eso tiene que trabajar con las demás ciencias, porque si no, aquí hay algunos filósofos, le va a pasar lo que decía un querido profesor mío, que la filosofía entonces es la ciencia por la cual, con la cual y sin la cual uno se queda tal cual. Se lo brindo para su uso, porque me parece que efectivamente, como decía un amigo mío, bueno, y a ti te pagan, ¿por qué? Por pensar. O sea, tú te vas a un monte y piensas. Te vas a un monte y piensas. No, bueno, la filosofía tiene que nacer de la vida para la vida, de los problemas de la vida para resolver los problemas de la vida, por lo menos para dar sugerencia. Pero para eso tiene que trabajar con otras ciencias, con otros saberes, y nosotros estábamos trabajando en neurociencias en ese momento, en todo el ámbito de la neuroética y la neuropolítica. De hecho, tengo un libro que es Neuroética y Neuropolítica, que es de 2011. Entramos en el cerebro, a ver si nos pasa en el cerebro humano algo, porque normalmente las religiones han dado una respuesta para el problema de mal, como saben los presentes, una caída en el momento originario, cuando efectivamente la serpiente lanzó el primer bulo y le dijo a Eva, seréis como dioses, y efectivamente vino el pecado original, y de ahí ya vienen todos los males, y todas las fobias y todos los males, es la respuesta religiosa, pero hay también respuestas cerebrales. Y nosotros tratamos de indagar cuál podría ser la respuesta cerebral al tema de la aporofobia. Uno de los capítulos del libro, que es nuclear, es justamente el que trata de ver las bases cerebrales de la aporofobia. Yo lo voy a contar muy brevemente, porque no quiero pasarme y ya estoy pasándome. Muy brevemente, la cuestión es la de que en nuestro cerebro, y entonces digo en nuestro cerebro es el de
todos los seres humanos. Lo cual quiere decir que la agorafobia no solo es un fenómeno del neoliberalismo y del capitalismo, es un fenómeno humano, que evidentemente con determinadas instituciones y determinadas políticas se cultiva todavía más, y que se puede aminorar si tenemos otras instituciones y tenemos otras políticas, pero el fondo está siempre metido porque el cerebro no nos lo podemos quitar, obviamente. Entonces hay una base cerebral y existe, bueno, hay unos autores neurocientíficos interesantes que dicen que nuestro cerebro es xenófobo. Nuestro cerebro es xenófobo. ¿Por qué nuestro cerebro es xenófobo? Pues porque el cerebro tiene una tendencia a sobrevivir, obviamente, y entonces busca lo que le resulta más cómodo, lo que resulta más fácil, lo que le crea un entorno más agradable, y trata de poner de lado todo aquello que le molesta, todo aquello que le crea problema, todo aquello que le crea incomodidad. Para sobrevivir buscamos aquello que ya conocemos. De hecho, sabemos que aprender consiste en reducir lo nuevo a lo que ya sabíamos, en los entornos en los que nos manejamos bien. La idea es que tenemos esa tendencia a dejar fuera, dicen estos autores, a los extraños, a los extranjeros, porque nuestro cerebro se va conformando en aquella época en la que los hombres estábamos en grupitos muy pequeños, nos protegíamos cada uno de nosotros y teníamos que dejar fuera a los que venían como extranjeros porque parecía que nos iban a complicar la existencia. Dicen, en ese sentido, nuestro cerebro es xenófobo. Dejamos de lado a los que parece que nos pueden representar un peligro. Pero yo digo un paso más, creo que no es tanto xenófobo como aporófobo, precisamente porque, y aquí vendría la explicación clave que creo que es muy útil, como saben, dicen los economistas neoliberales que la racionalidad humana consiste en el intento de maximizar el beneficio. Cada paso que damos es para conseguir el máximo beneficio. Pues no es verdad. Claro que tenemos una tendencia maximizadora, pero tenemos una tendencia reciprocadora. El ser humano es un ser reciprocador. Es homo reciprocans, homo in mulier, obviamente, reciprocans. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir. A lo mejor no de los mismos, sino de otros. Uno siempre da esperando recibir algo, si no es de los mismos, de otros. Y eso es lo que ha dado lugar a las sociedades contractualistas en las que vivimos. La cuestión es, ¿conviene cultivar el contractualismo o es mejor cultivar la racionalidad maximizadora del beneficio? Pregunta que dejo para después. Tenemos las dos tendencias. A buscar el máximo beneficio o a buscar el yo te doy, tú me das, hoy por ti, por mañana por mí, amigos hasta en el infierno, estas cosas que se dicen, ¿no? Efectivamente, bueno, muy bien, tú puedes ir al bautizo de fulanito y celebrar una, pero luego tú le tienes que invitar porque si no estamos perdidos. Es siempre el toma y daca, el yo te doy, tú me das, y entonces organizamos nuestras sociedades contractuales. Y esto no es ningún chiste, sino que es una base que están trabajando todos los economistas, etc. Es la sociedad del contrato, la sociedad del intercambio, la sociedad del intercambio infinito, en la que además se produce el famoso principio Mateo, que al que más tiene más se le da, y al que menos tiene, hasta el poco que tiene, se le quitará. Que es un principio matemático, es decir, que además eso es así porque es lo que está funcionando. Las sociedades contractuales nos dejan en la idea de qué deberíamos de cultivar, el contrato o el intentar maximizar el beneficio, caiga quien caiga. La racionalidad maximizadora o la contractualista y cooperativa. ¿No es más inteligente trabajar cooperativamente que intentar arrumbar a todos y tirar a todos del escenario que están esperando para vengarse en cualquier momento? Es mucho más inteligente cooperar que competir. Y eso en la educación es fundamental. Es mucho más inteligente educar para la cooperación que educar para la competencia desalmada, para el conflicto desalmado. Si luego hay tiempo, contaré una anécdota que es muy simpática, pero ahora no me da tiempo. ¿Qué es mejor? Colaborar, competir
Bueno, yo creo que todavía queda otro punto, y es que en nuestras sociedades contractualistas ocurre que hay quienes parece que no tienen nada interesante que dar a cambio. Parece que no pueden dar nada a cambio, solo pueden recibir, no pueden dar. Y eso es lo que pasa con los inmigrantes que vienen del otro lado, con los refugiados que vienen del otro lado, con aquellas gentes que nos encontramos por la calle que son personas sin hogar. Nos parece que no pueden darnos nada a cambio. Y en la sociedad del contrato y del intercambio infinito, cuando alguien parece que no puede dar nada a cambio, es sencillamente el excluido. Es sencillamente el excluido. ¿Quiénes son los excluidos? ¿Quiénes son los apore? ¿Quiénes son los pobres? Los enfermos mentales, los pobres de solemnidad, el vulnerable en cada una de las situaciones, en el que calibramos de una manera oscura que no puede darnos nada interesante a cambio. No estoy hablando de las gentes extraordinarias de las que, como saben quienes trabajan en ética, realizan acciones supererogatorias, que son aquellas que no se pueden exigir a todo el mundo. Lo supererogatorio es lo que no se puede exigir a todo el mundo. La Madre Teresa de Calcuta, que es el ejemplo que se suele poner en estos casos, hizo una acción supererogatoria, pero ¿se puede exigir a todo el mundo que se haga ese tipo de actuaciones? O más bien lo que ocurre es que estamos trabajando en el contrato y cuando alguien nos parece problemático, lo dejamos de lado. Yo creo que la respuesta es esta, y entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿nos parece que es acorde a la dignidad humana el dejar excluidos porque parece que no tienen nada interesante que dar a cambio? ¿Parece que es bueno en una sociedad democrática que se funcione de esa manera o va en contra de lo que es una sociedad democrática? Habría que cultivar otras cosas que sea, y no voy a dar la respuesta porque ahora empieza el conversatorio, y entonces vamos a empezar y en el conversatorio iremos dando respuestas. Efectivamente, mi primera pregunta es, ¿están de acuerdo en que existe la aporofobia o no? Si el respetable dice no, pues ya no tenemos nada más que hablar. Se acaba el conversatorio y nos vamos a hablar. Se acaba el conversatorio y nos vamos a hablar, que es lo típico de la facultad. Porque eso es lo importante de la facultad y no las aulas. Bueno, hay aporofobia o no, es algo que se percibe y además es algo que se percibe en todas las culturas. No solamente en determinadas culturas, sino que es algo que está presente y que parece que tiene algún tipo de explicación en ese dejar de lado que nuestro cerebro ya está trabajando desde el principio. Primera pregunta es esa. Segunda pregunta en el caso de que sí, pues seguimos hablando y entonces ya les cedo a ustedes el micrófono. En respuesta, pues definitivamente la aporofobia existe y nos afecta a todos. Y quisiera saber un poquito su opinión acerca de las intervenciones hacia la aporofobia como un problema, una patología social. Conozco, por ejemplo, que en Portugal se hizo una intervención donde se favorecieron espacios de conversación entre personas de diferentes estratos sociales para precisamente ir pues bajando esos velos, ¿verdad?, entre esas divisiones y poder combatir los prejuicios. También en tema de, con los niños, ¿verdad?, la inclusión trabajada en clase, las sensibilidades a los temas para ir venciendo esos prejuicios. ¿Cuáles son sus ideas acerca de otras intervenciones sociales para tratar la aporofobia? Buenos días, doctora. Mi nombre es Walter Hernández. La felicito por ese trabajo que ha hecho de acuñar una nueva frase. Tal vez la invitaría a que pudiese acuñar su contraria, que sería una especie de aporofilia. ¿Cómo es posible, si es posible odiar al pobre, cómo es posible amarlo? En el sentido de una opción por el leproso que usted decía, o los insalvables que dice Paola con respecto a Jesús. Me llamó la atención cuando narraba el asunto de 100 años de soledad con respecto a algunas palabras que no se pueden pronunciar, sino que solo se pueden indicar. En la filosofía del lenguaje pragmática habla de eso, de los indicativos, ¿verdad? Con el índice, entonces indicamos.
Y la espiritualidad un tanto ignaciana hace referencia, por ejemplo, a nombrar cosas. Cuando tú estás en esos procesos de ejercicio espiritual, él te dice, nómbralo, ponle nombre o pregúntale cuál es tu nombre. En el caso que sea un demonio, no se le pregunta, el exorcista lo increpa y le dice cuál es tu nombre. Pues mi nombre es aporofobia, de repente puede contestar el demonio, ¿no? En este caso. La felicito por eso y que realmente me llama la atención que en la última parte de su intervención hace más énfasis en el tema de la cooperación que el conflicto. Y yo pienso que ya hay que decirle chao a Marx diciendo, pues también la lucha de clases sí se puede explicar la dinámica de lucha de clases, pero también se puede explicar las relaciones sociales desde el punto de vista de la cooperación, de la empatía o de la simpatía, como decía Adam Smith, ¿verdad? Esos dos elementos, pues, muchas gracias. Bueno, buenos días, doctora, muchas gracias. Yo solo respondiendo un poco, sí, definitivamente existe, ¿verdad?, este fenómeno social, esta patología, usted mencionaba como una catástrofe, digamos, social, pero a lo mejor te viene de una catástrofe mayor que, o sea, viendo las causas de la existencia de la porofobia, pues para mí la causa principal es la existencia de estas distribuciones poco equitativas de la vulnerabilidad, ¿verdad?, y de la pobreza. O sea, la existencia podría verse como la existencia que existe la porofobia porque existe la pobreza. Entonces, ¿no será que, digamos, digamos, ponerle este nombre, digamos, maravilloso que nos previene, digamos, de este fenómeno, pero que es visible, digamos, solo para cierta clase social, porque a lo mejor, digamos, en las clases subalternas sea un poco más difícil verlo, ¿verdad? Porque no se da o tal vez sería fácil verlo con otro nombre. ¿No será que también habría que ver las causas de la porofilia, como decía Walter, pero en ese sentido como el amor a la pobreza, o esa necesidad de que exista la pobreza para que las cosas sigan funcionando de determinada manera? En el tema de la porofobia yo me refería, como muy bien ha dicho, al vulnerable, es decir, al que parece que no puede dar nada a cambio. La vulnerabilidad va a existir siempre. Con la pobreza económica podríamos acabar y deberíamos de acabar. Y ahora vendría la siguiente parte que me parece fundamental. Hay un capítulo del libro que a mí me gusta mucho, que es el penúltimo, que es justamente el tema económico, el tema de la pobreza, siguiendo algunos trabajos muy interesantes que a mí me han parecido, y efectivamente se dice, y yo invito a todos a tomar el tema muy en serio, se dice que así como hace 2 siglos era imposible acabar con la pobreza, porque no había riqueza suficiente para que todos pudieran comer, vestirse, etc. La humanidad ha sido pobre hasta hace 2 siglos. Ha sido la revolución industrial la que ha producido una cantidad de riqueza tal que ahora mismo no hay ninguna razón para que haya pobres, para que la gente no tenga que comer, para que la gente no tenga con qué vestirse, porque hay medios suficientes para todos. Eso es una realidad. Y eso hay que tomárselo muy en serio, porque si vamos a mirar el pasado, incluso en las novelas de Charles Dickens, lo digo porque es Inglaterra en el siglo XIX, es miseria totalmente. Oliver Twist, el otro, los niños en los asilos, la miseria en las calles, había miseria en todas partes. Sin embargo, hoy en día hay riqueza suficiente, ya con la Revolución 4.0, ¿para qué vamos a hablar? Hay suficiente para que nadie sea pobre económicamente si no es voluntariamente, porque hay que distinguir entre la pobreza voluntaria y la pobreza involuntaria, obviamente. Entonces, quien es pobre voluntariamente es una cuestión suya, quien es pobre involuntariamente no hay ninguna razón hoy en día porque hay medios suficientes. Lo que no hay es posiciones políticas ni voluntad de acabar con ese tipo de miseria. Y por eso creo que es una batalla, lo digo en todas partes. Tenemos la afirmación de que los seres humanos tienen dignidad, que tienen derechos, y además tenemos los medios para resolverlo. Es decir, que el siglo XXI tiene que acabar con la pobreza económica claramente. Y entonces, en ese sentido, yo creo que no habría que predicar la aporofilia, sino que hay que detectar la aporofobia y dejarla de lado. Porque lo importante no es que la gente sea pobre. Lo interesante no es que la gente sea pobre, es que la gente haga con su vida lo que bien le parezca. Creo que la caracterización mejor que se ha dado de pobreza es la que da Amartya Sen
cuando dice que pobreza es falta de libertad. Creo que con la pobreza involuntaria hay que acabar, y además porque si no la gente sigue con aquello de es que los pobres son porque quieren, porque no tienen ganas de trabajar, no son unos haraganes, porque no sé qué, no, déjese estar de tonterías. En este momento se puede acabar con eso y hay que dejarlo, me parece muy claro. Lo que sí es verdad, pues si no es que hay gente tan cínica que ha llegado a decir no se pueden acabar los pobres porque Jesucristo ya dijo que a los pobres los tendréis siempre a mano. No se puede ser más cínico, por el amor de Dios, no. A los vulnerables los tendréis siempre a mano. Siempre seremos vulnerables. De niños, de ancianos, la enfermedad, la necesidad de cariño, la necesidad de afecto, la vulnerabilidad la tendremos siempre. Y siempre habrá que intentar estar con el vulnerable, con el que está peor situado. Y en ese sentido es en el que creo que hay que combatir la pobreza económica involuntaria claramente. El que quiera hacer una opción de pobreza voluntaria es muy respetable y muy admirable, pero no se le puede exigir a todo el mundo, por supuesto que no. Y con la pobreza, con este otro tipo de pobreza, yo creo que hay que acabar. Por eso, siguiendo con la pregunta por lo de la porofilia, yo creo que no hay que recomendar la porofilia porque si no la gente es tremenda. Inmediatamente, claro, necesitamos que haya pobres porque no nos queremos. Por favor, es que la gente es muy peligrosa. No, vamos a ver si ponemos las cosas en ese sentido. Otra cosa es. Y entonces creo que es por donde iba la pregunta más claramente. Cuando yo hablaba de cooperación y de conflicto, no estaba pensando tanto en Marx como estaba pensando en las proclamas neoliberales de que hay que intentar ser el primero de la clase. Las proclamas de que hay que conseguir lo más posible y arrojar a todos los demás del mercado. La idea de que hay que acabar con todos los competidores y hay que crear aquí un monopolio que no deje respirar a nadie más. Por eso, educar para ser el primero de la clase, caiga quien caiga, me parece que es educar para el conflicto. Y entonces, si me permite, les cuento la pequeña anécdota que es muy bonita de un amigo mío, que es, yo creo que es la mejor persona que conozco, una persona extraordinaria, es extraordinario. Excepto en un momento, que es cuando juega un juego, que no sé aquí si lo juegan ustedes, pero da igual, pueden poner cualquier otro, cuando juega al parchís. Cuando juega al parchís, yo he jugado con él, con su mujer y con sus hijos, y en el momento en que se sienta al tablero, pues olvida el amor, la amistad, olvida todo, y tiene una obsesión en ganar que es insoportable. Pero es que la obsesión en ganar además lo hace, yo no sé si ustedes utilizan la palabra con recochinero, es decir, que cuando consigue matar a otro, se pone contentísimo. Fuera, al cajón, a no sé cuántos y tal, y empieza a contar 1, 2, 3, y empieza a avanzar puestos y entonces intenta contentísimo el hombre. Es la única vez. Y yo con él he aprendido mucho en esos casos, porque he aprendido que al final de la partida los demás jugadores nos da igual ganar o perder. Lo único que queremos es acabar con él. Bueno, hay que sacar aprendizaje de la vida. Cuando alguien quiere ser el mejor, el primero, el que los deja todos de lado, el que compite como ninguno, el que... Claro, le están esperando todos. Un buen día se juntan, se unen, y es más inteligente la cooperación que el conflicto. Es una cosa más inteligente. Decía Kant en La Paz Perpetua que hasta un pueblo de demonios preferiría el estado de derecho al estado de naturaleza. Con el pueblo de demonios, aparte de referirse a Hobbes, se estaba refiriendo efectivamente al demonio, que es un ser sin sensibilidad moral. Y decía Kant, hasta el demonio, si tiene inteligencia, prefiere la cooperación que el conflicto. Si tiene inteligencia, no ya si tiene sensibilidad moral, etc. Y entonces, en las empresas, yo soy directora de una fundación de ética de la empresa, pero digo, si quieren ser inteligentes, tienen que trabajar en la cooperación y el conflicto. Tienen que tener en cuenta a todos los stakeholders. Si no, generarán enemigos, generarán adversarios y no aliados. Y es más inteligente generar aliados que generar adversarios, obviamente. Entonces,
creo que cuando se educa para ser el primero, el más listo, el que no le deja puntes a nadie, el que a todos les deja de lado, bueno, pues está uno educando a un kamikaze, está educando a un suicida. Es mejor educar para la cooperación que educar para el conflicto. Sin embargo, damos un paso más y ya vamos a ir acabando, damos un paso más y la cuestión entonces, la cooperación requiere la famosa empatía, pero yo creo que hay que ir todavía más allá de la cooperación, porque la cooperación todavía es un toma y daca, ¿no? Trabajamos juntos, nos beneficiamos todos, pero dentro de la cooperación sigue habiendo excluidos porque parece que hay alguien que ni siquiera pueden cooperar, ni siquiera pueden aportar, entonces queda todavía gente que queda fuera, ¿no? Los enfermos mentales, los desahuciados, parece que todavía quedan fuera, eso parece que no pueden cooperar. Primero hay que intentar que coopere cada uno en todo lo que pueda, porque un ser humano tiene que sentirse partícipe del trabajo común. Pero si no puede hacerlo, no se puede desechar a nadie. Yo recuerdo esa expresión que utilizaban en Colombia, que me pareció siempre tremenda, cuando hablaban de los niños que estaban perdidos por la calle y les llamaban los desechables. Los desechables. No se puede hablar de desechables, no hay seres humanos que sean desechables, eso no cabe de ninguna manera. Entonces la cuestión sería no solo la cooperación, sino algo más. Con lo cual yo, como decía ayer, y con el libro y en otras partes, lo que propongo, y están todos los presentes también de acuerdo en ello, lo que propongo no solamente es la empatía. Creo que la empatía consiste en ponerse en el lugar del otro y sentir con el otro. Como decía algún autor, los verdugos son muy empáticos. Se ponen muy bien en el lugar del otro y saben dónde le duele. Claro, no basta con saber que al otro le está doliendo. La compasión va más allá de la empatía. La compasión consiste en darse cuenta de que el otro sufre, sufrir con el otro y comprometerse con él para sacarle de su sufrimiento. Y yo creo que efectivamente la compasión va más allá en ese sentido del compromiso, porque alguien piensa que su vida no puede ser feliz y realizada si no intenta sacar al otro del sufrimiento. ¿Qué intervenciones se pueden hacer? Las que ha dicho me parece que son muy, muy interesantes. Pero a lo largo del libro yo lo que recomiendo todo el tiempo también es, por una parte, la educación. Creo que hay que educar para no dejar excluidos, creo que hay que educar para la compasión y para la justicia, y creo que están los presentes de acuerdo. Y educar en la familia, en el colegio, en la universidad, educar para todas esas cuestiones. La educación es clave y la educación consiste, y ahí es donde todos fallamos, en no solamente decirlo, sino hacerlo. Los grandes problemas son problemas de desigualdad. Las instituciones son desigualitarias y cuando hay desigualdad es muy difícil superar la agorafobia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer intervenciones concretas, pero hay que crear instituciones que estén acostumbradas a respetar a todos, a aceptar a todos y a ser imparciales. Y esas instituciones pueden ser universitarias o sean del tipo que sean. Creo que hay que educar para igualdad. Yo quería pedirte si pudieras reflexionar cómo se vincula el rechazo al pobre con la utilización del pobre. Uno a veces ve que hay, sobre todo en los populismos, por ejemplo, utilización del pobre como utilización política, ¿verdad?, para alcanzar proyectos personales, lo que sea, ¿no? Y también la vergüenza de ser pobre, ¿verdad? Que uno ve un sistema que necesita al pobre para subsistir, el sistema económico, y que genera ese abanico de sensaciones, de patologías, el rechazar por temor, por lo que sea, el manipular y utilizarlo para mi propio proyecto, ¿verdad?, pero los mantengo como tales, se alivia, pero no se transforma, y la capacidad de que hay pobres indigentes que se avergüenzan de ser, y entonces lograr alcanzar al pobre con espíritu, ¿verdad?, de Mateo en esa línea, con fuerza, con deseo de transformar, no es una tarea muy fácil que digamos, ¿no? Entonces, quisiera oír un poquito tu palabra, tu reflexiones respecto a eso.
Buenos días y muchas gracias por la magnífica conferencia. Tenía dos preguntas puntuales. En principio, no sé si su investigación ha hecho que usted visualice como categorías de la aporofobia, por decir una aporofobia axiológica o económica, que sería la más difundida, epistémica, etc. Y en este caso, si se ataca la aporofobia, la idea es luchar contra la aporofobia, ¿cuál sería como que la principal? ¿O se ataca generalmente? Esas serían mis inquietudes. Ayer decía yo que creo que el imperativo fundamental de la ética moderna es no instrumentalizarás a las personas, no instrumentalizarás. Eso desde un punto de vista cristiano está clarísimo, pero desde un punto de vista de la ética cívica también, porque efectivamente hay una ligación profundísima entre la ética moderna y el cristianismo. La afirmación de no instrumentalizarás al otro es algo que cualquiera puede aceptar y que realmente es clara. No instrumentalizarás al otro nunca, pero todavía más si es el pobre, si es el débil, si es el vulnerable. Efectivamente, yo creo que las políticas, las personas, tienen que proponerse estar al lado de los más vulnerables y jamás instrumentalizarlos. Entonces, todo el mundo tenemos que ir también con mucho cuidado de no instrumentalizar, porque en ocasiones lo hacemos también, y creo que lo más importante que estamos aprendiendo de la política es que estamos cansados de que los partidos se critiquen unos a otros y cada uno tiene que hacer así también su examen de conciencia, ¿no? Si no, siempre estamos pensando que el otro instrumentaliza, el otro hace, el otro dice. Bueno, pensemos también en nosotros mismos que estamos haciendo, porque creo que ahí está la clave. Totalmente de acuerdo. Hay una instrumentalización de los pobres y de la pobreza impresionante e indignante. Y eso no es admisible de ninguna manera. Totalmente de acuerdo y además con muchísimo cuidado. Y el tema de la vergüenza. Efectivamente, en un mundo en el que el pobre es el que es dejado de lado, evidentemente el pobre se avergüenza de serlo. Pero por eso, cuando se trata de vergüenza económica, yo personalmente creo que lo que hay que hacer es acabar con ella. Sinceramente, porque no hay ninguna razón para que haya pobres económicos. Es que vamos a ver si no nos conformamos con todo en este mundo. Hay cosas con las que no se puede acabar. Bueno, hay quienes dicen que vamos a acabar con la muerte. Habrán visto los de la criogénesis y todas aquellas cosas. No, por supuesto, se está defendiendo claramente en la Universidad de la Singularidad, se está diciendo la vida eterna, el mundo del transhumanismo, y entonces vamos a conseguir vivir eternamente. Pero no es que lo estoy diciendo yo en plan simpático, es que lo dicen en serio. De hecho, en Valencia hace poco alguien expusieron ya un negocio que era la criogénesis, que consiste en que a una persona cuando se muere se le congela y entonces esa persona pagaba, creo que era, no sé si eran 200.000 euros, y después al cabo de 50 años lo descongelan y como la enfermedad que tenía por la que murió posiblemente ya ha sido resuelta, entonces esa persona se le sana otra vez, vuelve a la vida y puede vivir indefinidamente. Pero esto va en serio, Bueno, que se dice en serio, digo. que se dice en serio, que hay gentes que ya han pagado para que los criogenicen. Claro, allá en España han empezado las bromas diciendo, bueno, tal como funciona la electricidad, bueno, tú pagas así no te descongeles, se acaba de inventar. Pero bueno, efectivamente hay quienes están hablando de la inmortalidad. Yo creo que eso, está muy por discutir, pero la pobreza no. La pobreza económica sí se puede acabar. Entonces, con aquello que sí se puede acabar, me parece que hay que acabar, para que efectivamente siempre habrá vulnerabilidad, siempre habrá niños a los que se acosará en las clases, porque siempre vienen los otros niños que se creen superiores y que a un pobre chiquito lo están acosando, lo están persiguiendo. Eso sí que va a ser muy difícil de acabar. Pero con la pobreza económica es posible acabar. Es lo que me parece que hay que distinguir y que entonces hay que acabar con ella, y me parece que es sumamente importante. Y ahí hay una cosa que me gustaba mucho, y es que tanto Marx, que es el creador del comunismo, como Adam Smith, que es el creador del liberalismo económico, dicen, los dos coinciden en decir que un obrero británico no puede presentarse en público sin tener una camisa de lino. Parece ser que en la época el poder presentarse en público con una camisa de lino era un signo de dignidad, no de lujo, sino como cuando vamos a los sitios, pues
nos intentamos poner por respeto a todos los demás y por respeto propio de una manera adecuada. Aunque solamente tengamos esa camisa de lino, nos la ponemos en ese momento. Y entonces decían uno y otro, un obrero británico tiene que poder presentarse en público con una camisa de lino. Yo creo que la autoestima, el autorrespeto es algo muy importante. Recuerdo que estando en El Salvador me decía John Sobrino, no sé si te has dado cuenta de que aquí la gente será pobre, pero tienen una enorme dignidad. Y cuando el domingo van a la iglesia, se ponen lo mejor que tienen, que será muy sencillo, pero van dignamente, porque hay una cosa que se llama el autorrespeto, el respeto por los demás, y la gente puede tener ahí su dignidad. Y a mí me parece que el tema de la dignidad es importante también dentro de este ámbito, que nadie tenga que avergonzarse de él, que todo el mundo tenga la posibilidad de poder presentarse en público con sencillez, bien, pero que nadie tenga que avergonzarse de él. Evidentemente, hoy en día hay gente que es pobre y se avergüenza de ello, y es lamentable que las cosas sean así porque no tendrían por qué avergonzarse. Pero es así, y a mi juicio la cuestión no es decirle, no, mire, no se avergüence, no, sencillamente acabe con la pobreza. Es que se puede, y creo que esto habría que hacerlo. La siguiente pregunta, tengo una letra tan infame que no la reconozco. A ver, la segunda pregunta que se ha hecho en este caso, a ver. Sobre la diferencia, si hay alguna categoría entre decir aporofobia axiológica, epistemológica, o sea, Vale, se ha indagado y tiene exactamente, los tipos de aporofobia, sí, muchas gracias. Bueno, en las fobias económicas creo que estoy insistiendo en lo que hay que acabar con la aporofobia, porque hay que acabar con la pobreza económica y se acaba, creo que es clarísimo. Pero las otras situaciones, creo que en toda situación hay personas que están situadas en el peor lugar. Ponía antes el ejemplo de niños que son acosados en clase. Esto ocurre en todas las sociedades, ocurre en todos los lugares. El niño que es acosado, pues porque es más débil, porque tiene algún tipo de dificultad, por cualquier razón, siempre hay alguien que está en una situación de debilidad en cualquier lugar. Yo creo que es muy importante educar para agudizar la sensibilidad, para en los casos concretos darse cuenta de quién es el peor situado y quién es el más débil, porque no siempre es fácil. Hay ocasiones en que parece que hay personas que están muy bien situadas y sin embargo son los que están en más situación de debilidad. Creo que desarrollar esa sensibilidad para darse cuenta de quién es en cada caso el peor situado es fundamental, porque hay muy distintos tipos de pobreza y puede haber pobrezas de amistad, gente que todo el mundo se aleja de ella, gente que no se quiere porque... Creo que esa sensibilidad para ver dónde está el peor situado es lo que hay que intentar educar en nuestras sociedades para que se acabe esa aporofobia. Creo que tiene razón autores como B cuando dicen que no tenemos más remedio que mirar el mundo con una mirada cosmopolita hoy en día, porque los países son interdependientes y no hay ningún país que pueda resolver sus problemas en solitario. La globalización nos ha llevado a esa situación en que es indispensable. Pero cuando se dice tenemos que tener esa mirada cosmopolita, por supuesto para pensar en ese terreno de la interdependencia, no quiere decir en absoluto que se vaya a abandonar el trabajo de lo local. Por eso yo ayer intentaba decir que me parece que es fundamental en cada una de las sociedades crear instituciones muy fuertes, instituciones que estén sirviendo a los pobres, porque nuestra vida no es solo personal, sino institucional. Porque la institución o la organización funcionan inmoralmente. Si las instituciones funcionan inmoralmente, las organizaciones funcionan inmoralmente, la gente dice, lo importante es que haya buenas personas. No, pero la buena persona hace lo que puede. Y entonces es un héroe para conseguir vivir su moralidad. Es muy importante que lo personal y lo institucional, las dos cosas. En Guatemala, en España y en todas partes. Porque las instituciones son las que crean la trama.
y las personas están metidas en esa trama. Pero si la institución es corrupta, las personas que entran en la trama caen como las moscas en la miel. Entonces, creo que la educación es fundamental, las instituciones son fundamentales y entonces las instituciones tienen que darse cuenta de que efectivamente aquí hay una gran cantidad de gentes que son gentes marginadas y las instituciones tienen que estar para servirles. A mí me parece el sentido común, a ellos no les parece el sentido común, pero es el tipo de cosas que hay que hacer en política. Es que las instituciones están para servir a las personas, obviamente, ¿no? Gracias a quienes han participado, más que hacer una conclusión, porque sería imposible ante todo lo que hemos debatido y lo que hemos dialogado, yo creo que queremos agradecer a la doctora Cortina por recordarnos la necesidad de vincular la vida académica con la realidad, generando propuestas y no únicamente críticas, que ese es un aspecto importante y que creo que lo cual nos compromete a seguir trabajando desde el proyecto de la Universidad Rafael Landívar en aportar en la transformación de nuestra sociedad. De nuestra parte, agradecer a las autoridades de la universidad por habernos confiado a la Facultad de Humanidades por este conversatorio y agradecer directamente al Departamento de Letras y Filosofía, ya Mario muy calladito y escondido, pero por haber organizado junto con su equipo y a todos los compañeros de la facultad que han tenido a bien apoyarnos en este proceso. Y pues como el conversatorio no se termina únicamente a través del uso del micrófono, sino que también podemos seguir conversando acompañados de una refacción, de un café, pues ahí les vamos a invitar a que sigamos conversando. Muchas gracias por la hospitalidad. Esta vez no ha sido hospitalidad, no ha sido hostilidad, sino hospitalidad. Muchas gracias por la hospitalidad que me habéis brindado. Ha sido un verdadero regalo poder compartir estos días con vosotros y como espero que criogénesis no, pero que duremos un poquito, para saber si esta vida se transforma, pues que sigamos continuando en esta tarea que me parece que merece la pena. Gracias mil.